Ahora, con respecto a patología hepática de las vías biliares, vamos a ver el tema de hiperbilirubinemia y colestasis. ¿Cómo es el patrón colestásico? El patrón colestásico tenemos cuando se eleva dos componentes, principalmente la fosfatasa alcalina acuérdense, junto a la gamma glutamil transpeptidasa. Si es que se elevan por separado, tienen baja sensibilidad y no está correlacionada con la estasis, ya que tienen otras causas en las cuales se puede elevar. Las fosfatasas alcalinas se pueden elevar en enfermedades degenerativas, enfermedades óseas, incluso en el embarazo, ya que hay una fosfatasa alcalina isoforma placentaria. Así que eso tienen que tener en cuenta. Ahora, esto generalmente tienen todos los hospitales, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa. Otra enzima que también apoya el diagnóstico de colestasis, el patrón bioquímico, es la 5-nucleotidasa. La 5-nucleotidasa es algo que no tienen acá todos los hospitales. Sin embargo, también puede ser catalogado dentro del patrón colestásico. ¿Cuándo se habla de un patrón hepatocelular o un patrón de necrosis? Cuando elevan las transaminasas. Transaminasas tenemos dos. Ustedes tal vez cuando piden exámenes de laboratorio les sale así, ¿no? TGO, les sale así TGP, o si no, les sale así, ¿no? AST o ALT. Recuerdo que cuando yo tenía externos, tenían problemas, ¿no? No sabían cuál era cuál, no sabían si TGO era ALT o TGO era AST o TGP-ST, cuál era cuál, ¿no? TGO, transaminasa glutámica oxalacética, es la AST. ¿Ya? Y TGP, transaminasa glutámica pirúrica, es la ALT. ¿Cómo se lo pueden aprender? La mnemotecnia GOAST. GOAST. TGO igual a AST, ¿ya? Mnemotecnia GOAST. Así que eso también tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Hepatopatías con consciente TGO sobre TGP mayor a 1. Normalmente en hepatopatías crónicas, la TGP es mayor a la TGO. Sin embargo, hay ciertas hepatopatías, como por ejemplo, ¿cuál? La hepatopatía alcohólica, por OH, por alcohol. Otra hepatopatía, la hepatopatía por hígado graso del embarazo, te tienden a dar un cociente TGO sobre TGP mayor a 1. Generalmente la hepatopatía por alcohol te da un TGO sobre TGP mayor a 1. ¿Ya? Esa es la clásica pregunta, la hepatopatía por alcohol. Bien. Cualquier pregunta me la hacen llegar al chat. Ya, me piden que repita sobre la clasificación del cáncer de recto. Vamos a retroceder, ¿ya? Acá hay espacio. El recto, ¿cuánto mide? El recto mide 15 centímetros. La división del cáncer de recto es recto superior, recto medio y recto inferior. Todo esto mide 15 centímetros. Hasta su límite inferior, que es la línea pectínea. De la línea pectínea para abajo es el canal anal, que mide 2-3 centímetros aproximadamente. Estos 15 centímetros rectos se va a dividir en 3. 5, 5 y 5. Por eso que cuando ustedes tienen una lesión al recto superior, quiere decir de que tienen una lesión a nivel de unión a los 5 centímetros distales a la unión recto-sigmoidea. La unión recto-sigmoidea es donde termina el sigmoides y empieza recto. Bien, esta vendría a ser la unión recto-sigmoidea. 5 centímetros distal a esta, recto superior. Si les dicen 5 centímetros distal a la línea pectínea, que es esta, es decir, por arriba, todo esto, por ejemplo, tienen un tumor aquí, este ya es un cáncer de recto inferior. ¿Por qué es importante clasificarlo así? Porque acuérdense que recto superior y medio tienen drenaje al sistema porta, es decir, a través de la vena mesentérica inferior. Vena mesentérica inferior. Van a drenar hacia la vena porta. Por eso que los cánceres de recto superior y medio tienden a hacer metástasis al hígado. En cambio, si tienen un paciente con cáncer recto inferior, estos drenan directamente a la vena cava. La vena cava va directamente hacia la circulación sistémica hacia el corazón y puede dar metástasis ¿a dónde? Al pulmón. Por eso que se dice de que una neoplasia de tracto gastrointestinal que da metástasis al pulmón antes que al hígado es el cáncer rectodistal. ¿Ya? Bien.
Defecto y herencia de los siguientes ictericia hereditarios. ¿Cómo diagnostican? Gilbert, ¿por qué se produce? Es por una alteración en la conjugación. ¿Hay predominio de qué? De bilirrubina indirecta. ¿Y por qué predomina la bilirrubina indirecta? Porque no se conjuga. Para que como ya lo habíamos visto en la fase 1, en la fase 2, la bilirrubina indirecta, para que pase a ser bilirrubina directa, tiene que pasar por un proceso de conjugación mediante una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La enzima que se denomina uridil difosfato glucuronil transferasa, UDGT. Esta enzima uridil difosfato glucuronil transferasa es la encargada de transformar la bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Pero ¿qué pasa si no hay esta enzima o está alterada o está disminuida en cuanto a su función? Se va a producir una hiperbilirrubinemia, predominio indirecto por falta de conjugación. Esto es justamente lo que pasa en el síndrome de Gilbert. En el síndrome de Gilbert, la función, no la cantidad, la función de la uridil difosfato glucuronil transferasa está alterada. Por eso que va a haber una hiperbilirrubinemia, predominio indirecto. Generalmente aumenta ante el estrés, la hiperbilirrubinemia, ante el ayuno. Por eso que un test diagnóstico en síndrome de Gilbert es el test de ayuno. ¿Qué pasa en el síndrome de Klinger-Najar? En el síndrome de Klinger-Najar, que es un síndrome hereditario, tenemos que va a haber una ausencia. ¿De quién? De la uridil fosfato glucuronil transferasa. Si va a haber una ausencia de esta enzima, va a haber igual una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. ¿Qué pasa aquí? Que en el Klinger-Najar tipo 1, la ausencia va a ser total en la tipo 1. Total en la tipo 1. En cambio, en la tipo 2 va a ser parcial. En la tipo 2. Por eso que la que tiene peor pronóstico es la síndrome de Klinger-Najar tipo 1, que es autosómica recesiva, pregunta de examen. En cambio, la tipo 2 es autosómica dominante. ¿Ya? Acuérdense que Gilbert, Klinger-Najar 1 y 2 son síndromes que te producen hiperbilirrubinemia y predominio indirecto. ¿Ya? El Davin-Johnson y el rotor son hiperbilirrubinemias a predominio directo. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima no se va a ver alterada. ¿Qué va a pasar aquí en el Davin-Johnson? Que va a haber una alteración de, ¿qué? De la excreción por una alteración en los canalículos biliares que van a excretar la bilis. Alteran la excreción, es decir, se va a acumular en los canalículos biliares. Por eso que van a darle un tinte oscuro o tinte negro al hígado. ¿Ya? Rotor, ¿qué pasa en rotor? Igual, bilirrubina directa, se conjuga, sin embargo va a haber una alteración en el almacenamiento. No se va a almacenar, ¿ya? Básicamente eso. ¿Cuál es el gol estándar de coledocolitiasis? El gol estándar diagnóstico de coledocolitiasis es colangioresonancia. No es la CEPRE, es colangioresonancia. ¿Ya? Así que acuérdense bien, la CEPRE nunca es diagnóstica. La CEPRE es terapéutica. ¿Ya? Eso quiero que la fijen bien. Tratamiento de coledocolitiasis, acá sí es la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Ya? Diagnóstico de coledocolitiasis es justamente lo que ya les dije, ¿no? Por colangioresonancia. ¿Cómo diagnostican y tratan colangitis aguda? El diagnóstico de colangitis aguda es según los criterios de Tokio. Ustedes ya seguro han escuchado. Los criterios de Tokio, los últimos del 2018, catalogan a la colangitis como sus criterios diagnósticos como alteraciones sistémicas, como inflamación sistémica, B, colestasis, y C, imagenológico. Tiene 3 criterios. Para que digan que es una colangitis aguda confirmada, tiene que tener los 3, A, B y C. ¿Cuándo dicen que hay una inflamación sistémica? Cuando tiene fiebre, cuando tiene leucocitosis. Leucocitos más de 10.000. Fiebre más de 38. Incluso también acá toman en cuenta el PCR, sin embargo no lo quiero marear con eso. Colestasis, cuando dicen que hay colestasis, cuando la bilirrubina directa es mayor de 2. Bien, bilirrubina total, perdón, mayor de 2. O hay una alteración en la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamina transpeptidasa, las transaminasas, más de 1.5 límite superior normal. Imagen,
cuando tienes imagen de dilatación de la vía biliar, cuando tienes imagen de la causa obstructiva de la vía biliar, o el paciente es portador de un stent. ¿Ya? Así que esos son los 3 criterios para que ustedes tengan colangitis aguda. Sin embargo, esto nunca ha sido preguntado. Simplemente les digo para que ustedes lo sepan. ¿Qué tienen que saber para ustedes de forma práctica para que afronten sus exámenes? La famosa triada de ¿qué? Triada de Charcot. La triada de Charcot se cataloga con dolor abdominal, fiebre, ictericia. Es la clásica paciente robot. Le viene un paciente con dolor, fiebre, ictericia, colangitis aguda. ¿Cuál es el tratamiento de la colangitis aguda? Paso 1, paso 2. Paso 1, antibiótico. Y paso 2, drenaje. ¿Cuál es el más importante entre los dos? El drenaje. ¿Cómo se puede drenar? 3 formas. Drenaje endoscópico, que es el de elección. ¿Cómo hay un drenaje endoscópico? CEPRE. Otra forma, drenaje percutáneo de la vía biliar. Es decir, una colangiografía transparente hepática, o el famoso CTPH, ¿no? O lo que es la radiología intervencionista, ¿no? El famoso drenaje biliar externo. Y por último, el drenaje quirúrgico, ¿no? Que es el menos recomendado. Justamente en ese orden. Sí, esto sí ha venido en los exámenes. Siempre ha venido paciente con dolor, fiebre, ictericia. ¿Qué tratamiento le darían? Si es que le dicen tratamiento de elección, acuérdense que de elección es el drenaje, no es los antibióticos, no es la estabilización hemodinámica. De elección es el drenaje. Si les dicen cuál es el primer paso a seguir, antibiótico. Si les dicen, acuérdense cuál es el manejo definitivo, el manejo que ustedes darían, el principal manejo, drenaje. Sí, y siempre, siempre elijan el endoscópico o la CEPRE. Si no ven el CEPRE, les puede venir esfinterotomía endoscópica o tratamiento endoscópico, pero siempre, siempre la parte endoscópica es la que manda, ¿ya? En ese orden. A veces han venido a decir, ¿cuál es el tratamiento de elección en pacientes con colangitis aguda? 1, antibiótico. 2, drenaje endoscópico. 3, drenaje percutáneo. 4, cirugía, ¿no? Le ponen todo lo que se hace. Drenaje endoscópico de elección. En carcinoma de vesícula biliar tenemos primero que es un cáncer relativamente raro aquí en Perú, no es muy frecuente verlo. Sin embargo, es un cáncer de mal pronóstico ya que no se diagnostica en estadios iniciales. Acá lo que tienen que saber es cuáles son los factores de riesgo de cáncer de vesícula. Factor de riesgo de cáncer de vesícula es infección por el parásito, el Trematodoclonorchis sinensis. Otro factor de riesgo es la vesícula escleroatrófica, antecedentes familiares de cáncer de vesícula, obviamente, y principalmente pólipos vesiculares. Pregunta de examen. Pólipo vesicular que tiene riesgo de malignidad, cuando mide ¿cuánto? Más de 10 milímetros. ¿Ya? Acá, por ejemplo, paciente joven que realizar esfuerzos físicos. Miren, paciente joven, ¿ah? Realiza esfuerzos físicos. Es sometido a estrés, presenta ictericia, con bilirrubina elevadas, pero inferior a 5. Sospecha clínica y prueba diagnóstica. Si le dicen a un paciente joven que aumenta, se pone ictérico ante estrés, ejercicio, ayuno, ¿qué tienen que saber ahí? O qué tienen que descartar o pensar, un Gilbert. Eso es típico, ¿ah? Y acuérdense que siempre va a haber bilirrubina predominio indirecto. ¿Ya? Obviamente que el paciente no va a tener sintomatología, pues, ¿no? ¿Cuál es el test diagnóstico ahí? Test de ayuno. ¿Qué ictericia hereditaria presenta alteraciones en la colecistografía y en la biopsia hepática? Alteración en la colecistografía y biopsia hepática es el Davin-Johnson. ¿Por qué? ¿Por qué hay alteración en la biopsia hepática? Justamente, ¿se acuerdan? Porque hay alteración en la excreción. ¿Por qué? Porque se acumula. ¿En dónde? En los canalículos biliares. Hay acumulación de pigmentos biliares. Si es que va a haber acumulación de pigmentos biliares, va a haber una coloración oscura del hígado. Y esto se ve en la biopsia justamente. Bien. En cuanto a hepatitis aguda viral, ¿cómo diagnostican infección aguda por virus de la hepatitis A? No hay pierde. IgM con el virus de la hepatitis A.
Infección crónica por virus de hepatitis A. Ya, esto por ejemplo, a ver qué dicen. Infección crónica por virus de hepatitis A. ¿Cómo diagnostican eso? Infección crónica por virus de hepatitis A. Infección crónica por virus de la hepatitis A. ¿Cómo diagnostican eso? ¿Cómo diagnostican infección crónica por virus de la hepatitis A? Ya, no existe. Nunca cronifica la hepatitis A. Infección pasada por virus de la hepatitis A con el IgG, pues IgG, virus de la hepatitis A. ¿Ya? Acuérdense que el virus de la hepatitis A es un tipo de virus de la hepatitis que es un picornavirus. Que es un tipo de picornavirus. Transmisión es fecal oral. ¿Ya? Tipos e indicaciones de inmunoprofilaxis frente a hepatitis A tenemos, ¿no? Depende si es pasiva o activa. Activa, que le pueden preguntar a ustedes, es por vacuna. Vacuna inactiva. ¿Ya? Principal particularidad de la infección por virus de hepatitis E es que te puede dar, como es E, virus de hepatitis E, ¿qué quiere decir? En el embarazo. E de embarazo. ¿Y qué te puede pasar en el embarazo? Que 20% pueden ir a la hepatitis fulminante. Bien, eso también tienen que verlo. En hepatitis viral crónica, ¿cuál es, eh, cuál es el virus de la hepatitis B? Es el único cuyo genoma es, acá eso sí tienen que ver, pregunta de examen ADN, siendo los demás virus de la hepatitis ARN. ¿Ya? Historia natural de la infección por virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B van a cronificar una parte y la mayoría va a ir a la resolución. ¿Cuál es el porcentaje? 80%. 80% van a la curación y 20% pueden cronificar. Incluso se dice que el 90%. Ya este porcentaje varía, 90 y 10. Pero quédense con la mayoría cura, espontáneamente resuelve espontáneamente y una pequeña parte va a cronificar. Bien, que es lo contrario al virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C, 60% va a la cronificación y 40% va a la resolución. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Cuál es el significado de los siguientes anticuerpos? Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Qué indica el antígeno de superficie? Número 1, el antígeno de superficie es lo primero que se eleva. ¿Ya? Eso indica presencia del virus. El anticuerpo contra antígeno de superficie, ¿qué indica? Inmunidad. Indica inmunidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ya tuvo la infección, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si les dicen anticuerpo contra el core IgM, ¿qué quiere decir? Infección aguda. Infección aguda. Como tip, si es que le viene un caso clínico de un paciente con hepatitis B, antes de que busquen el antígeno de superficie, tienen que ver esto. Busquen siempre los anticuerpos contra el core. ¿Qué es el core? El núcleo del virus. Si tienen anticuerpos, hepatitis B, IgM, IgM es siempre en fases agudas, ¿sí o no? Esto es infección aguda. Si tienen anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, contra el core IgG, esto es infección crónica. Indica presencia del virus y el estado de la infección. ¿Es aguda o es crónica? Porque a veces les vienen y los confunden, ¿no? Les ponen antígeno de superficie negativo incluso, con anticuerpo contra el core IgM positivo, y ustedes caen y ponen que es ausencia de infección o infección pasada. Esto indica infección aguda o infección crónica. Ya, acuérdense. ¿Qué indica replicación? Replicación indica el antígeno E. El antígeno E indica replicación. ¿Ya? El antígeno E indica replicación. ¿Qué pasa si tienen a un paciente con antígeno E negativo?
no se está replicando, pero ADN virus de la hepatitis B positivo, esto es algo que se denomina mutante precoce. No es obligatorio que lo sepan a estas alturas. No es obligatorio. ¿Ya? Ah, no se escucha bien. Ya. A ver, ¿ahí se me escucha bien? Porque si no me pongo audífonos. Ya, listo. Como les seguía diciendo, si es que tienen infección aguda contra la infección aguda en hepatitis B, siempre fíjense los anticuerpos. Anticuerpos contra el cobre del virus de la hepatitis B. Si es IgM, es infección aguda. Si es IgG, es infección crónica. Ya, eso sí o sí téngalo en cuenta. Y es muy importante también que lo sepan. ¿Qué es lo que indica replicación del virus? Replicación viral es el antígeno E de exposición, que se está replicando el virus en el cuerpo. Como les estaba diciendo, si hay antígeno E negativo y ADN con virus de hepatitis B positivo, esto se denomina mutante precore. Mutante precore. Si hay antígeno de superficie y anticuerpo contra el antígeno de superficie positivos, los dos, miren, los dos, el antígeno y el anticuerpo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se denomina eso? Mutante de escape. Estos mutantes no es necesario que ustedes se lo aprendan porque nunca ha sido preguntado. Ya, no se preocupen. Pero les dejamos este dato ahí de todas maneras para que les sirva para su práctica clínica. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento y fármaco utilizado en la infección por hepatitis B? La indicación de tratamiento es cuando hay una infección crónica y tenga algunas características. Por ejemplo, aumente las transaminasas, ¿no? Más de 2000 generalmente. Esto sí o sí tiene que tratarse, ¿ya? Cuando la carga viral sea muy elevada, más de 2 veces, perdón, más de 2 veces el límite superior. Y la carga viral sea más de 2000, ¿ya? En estos casos sí o sí tiene que recibir tratamiento. ¿Y cuáles son los fármacos utilizados? Tenemos, y lo que tenemos acá en Perú son los antivirales de acción directa. ¿Cuáles son? Entecavir, tenofovir, principalmente. Entecavir y tenofovir es el tratamiento de elección actualmente para la infección por virus de la hepatitis B. Pregunta de examen. Entecavir y tenofovir. Entecavir y tenofovir. ¿Cuáles son las manifestaciones extrahepáticas más características del virus de la hepatitis B? Las manifestaciones extrahepáticas. Por ejemplo, tenemos vasculitis. Acuérdense que la vasculitis, hay una vasculitis que es la PAN, que se asocia al virus de la hepatitis B, ¿no? ¿Qué más? Glomerulonefritis también. Glomerulonefritis se asocia a virus de la hepatitis B. ¿Y qué tipo de glomerulonefritis? La membranosa. Ya cuando llega a nefro lo van a ver. ¿Qué más? Alteraciones hematológicas. Bien. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas con respecto al virus de la hepatitis C. En la mayor parte de los pacientes el mecanismo de transmisión es desconocido. ¿Verdadero o falso? En el virus de la hepatitis C. Es verdadero. La mayor parte es justamente el mecanismo de transmisión desconocido. Solo el 2 a 3% cronifica. No. La mayor parte cronifica. La mayoría cronifica. Lo contrario del virus de la hepatitis B, ¿no? En B la mayoría resuelve. Pero no, en el C la mayor parte cronifica. ¿Ya cuánto es? 70% aproximadamente. Acá es falso. Y este es verdadero. 3. ¿Se puede asociar a crioglobulinemia y la hepatitis C? Esto es cierto, se puede asociar a crioglobulinemia y la hepatitis C. Se suele diagnosticar en fase crónica mediante el anticuerpo antivirus de la hepatitis C. Verdadero.
Para que ustedes diagnostiquen una hepatitis C, tienen que dosar el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. ¿Bien? La inmunoprofilaxis es muy efectiva, falso. Falso. ¿Ya? La inmunoprofilaxis no es muy efectiva. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis C crónica? Actualmente, bueno, antiguamente, hay antiguo y hay nuevo, ¿ya? ¿Por qué les pongo esto? Porque el antiguo es lo clásico, ¿no? ¿Y qué es lo clásico? Lo clásico es lo preguntado. Es el interferón pegilado. Y también le pueden asociar ribavirina. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Por 1 año. En cambio, el nuevo son justamente antivirales de acción directa. ¿Cuáles tenemos ahí? Los anti-NS5, como por ejemplo el sofosbuvir, ledipasvir, etcétera. Esto no ha sido preguntado nunca porque esto es algo que recién se está implementando aquí en Perú en los últimos años, ¿ya? Así que ese uso mecanismo de acción anti-NS51, anti-NS52. Bien. Definición de coinfección y sobreinfección por virus de la hepatitis D. ¿Cómo diagnostican coinfección? ¿Y cómo diagnostican sobreinfección? Como su propio nombre lo dice. Coinfección es cuando hay infección aguda en simultáneo. ¿Por qué? Por el virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis D. Y sobreinfección es cuando hay una infección ya crónica, o sea, ya está crónica la infección por virus de la hepatitis B y aparece una infección aguda por virus de la hepatitis D heredado. Ya, esto es algo que también no ha sido muy preguntado, pero les puede venir de todas maneras. ¿Dónde se localiza la afectación histológica por los virus y por los tóxicos? Bien, la afectación histológica es en el espacio porta o periportal. ¿Ya? Autoanticuerpos y tratamiento de la hepatitis autoinmune. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los anticuerpos que sí o sí le tienen que pedir una hepatitis autoinmune? ANA, antinucleares, lo clásico. ¿Qué más? Antimúsculo liso. ¿Qué más? Anti-LKM. Generalmente lo que ustedes sí o sí tienen que saber son estos dos. Antimúsculo liso y ANA. ¿Y cuál es el tratamiento de la hepatitis autoinmune? Los corticoides. ANA y antimúsculo liso sí o sí tienen que saber. ¿Ya? Anti-LKM1 y anti-LC, que son anticuerpos especiales que van a distinguir entre hepatitis autoinmune tipo 1, hepatitis autoinmune tipo 2 y hepatitis autoinmune tipo 3. Hay 3 tipos. ¿Cuál es la más frecuente? La 1. ¿Cuál es la 1? La que tiene ANA y antimúsculo liso. ¿Y por qué tan frecuente? En 90%. Así que, ¿cuál ustedes sí tienen que aprender? Siempre lo más rentable. Hepatitis autoinmune tipo 1, que tiene ANA y antimúsculo liso.